Muy buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Rubén Villar y a continuación vamos a exponer la histología de los órganos de los sentidos. Somos el grupo número 5 y los integrantes son Berru Carrillo, de la Cruz Saavedra, Escobar Jiménez, Espinosa Treyes, Flores Saavedra, Gobea Campoverde y quienes habla otra vez, Rubén Villar. Vamos a comenzar por el ojo, que es el órgano que proporciona el sentido de la visión. Como ven, es un órgano par, como sabemos. Vamos a iniciar con una disposición macroscópica, ¿ya? Está compuesto el globo ocular por lo que son tres capas o tres túnicas. De la más externa, que es la túnica fibrosa, la media, que viene a ser la túnica vascular, y la más interna, que es la túnica de la retina. La fibrosa está compuesta por lo que es la córnea, la esclera o la esclerótica. La vascular está compuesta por el iris, el cuerpo ciliar y lo que es la coroides, mientras que la retina está compuesta por el epitelio pigmentario de la retina y lo que es la retina propiamente dicho, la retina neural. A su vez, está compuesto por tres cámaras. Vamos a observar que tiene una cámara anterior, ¿ya? Una cámara posterior, que es más o menos por aquí, está dispuesta a través del cristalino, es una cámara posterior, y una cámara vítrea, que está posterior al borde posterior del cristalino, que es una cámara vítrea, donde está compuesta por lo que es el cuerpo vítreo, ¿no? Que es un gel que le proporciona protección y estabilidad a lo que es la retina. Muy bien. También, a su vez, está compuesto por dos segmentos. Un segmento anterior, que va para acá, también que está delimitado por lo que es el cristalino, un segmento anterior y un segmento posterior, ¿no? También podemos decir que este borde de aquí, que lo proporciona la hora serrata, esta es la hora serrata, que es este borde, le proporciona los límites para poder determinar la retina ciega, o bueno, la porción ciega de la retina y la porción visual de la retina. Muy bien. Aquí tenemos otra vez los reparos más anatómicos, donde se puede observar el canto interno, canto externo, que son las pestañas superiores, inferiores, eh, las cejas, esta que es el párpado superior fijo, párpado superior móvil y el párpado inferior. Y como vemos aquí, esta que es la córnea, aquí hace similitud a esto, la córnea, como se puede observar, tiene una convexidad hacia afuera, ¿verdad? Es transparente. Por dentro se puede observar el iris, y esta abertura que viene a ser color negro, que es la pupila, la abertura. Por dentro ya se ven lo que es el cristalino, ¿ya? Y vamos a comentar otra vez las capas, por si no ha quedado claro, de la túnica fibrosa. Está la córnea y la esclerótica, lo que es la vascular, es el iris, lo de rojo, el iris, el cuerpo ciliar y la coroides, y lo que es la más interna, la retina, ¿no? La retina con su retina neural, y no se puede ver, pero ahí está el epitelio pigmentario de la retina. Bueno, vamos a hablar primero de la túnica fibrosa, ya a un nivel histológico, microscópico. Está compuesta, como hemos visto, por la córnea y lo que es la esclerótica, ¿verdad? Este es el cristalino, el iris. Vamos a ver que hay un límite entre ellos, en las capas de fibrosas. Podemos ver que el número 1 corresponde a lo que es la córnea, y esto que viene a ser la esclera. Entonces, el número 1, que es la córnea, la disposición de las fibras, como se puede ver, la disposición de las fibras que son más ordenadas, hacen que sea transparente, mientras que esta, que es más que todo tejido denso irregular, se puede observar que proporciona el color blanco, medio parduzco a algunas personas. Bueno, aquí, bueno, ya para señalar, aquí está la cámara anterior, cámara posterior, el iris, los procesos ciliares y lo que es el cristalino.
Propiamente la córnea. La córnea está dividida en 5 capas. En la parte más externa se puede observar que este es un epitelio plano estratificado no queratinizado, ¿ya? Sin embargo, en la parte más basal, las células basales de ese epitelio son células cilíndricas, como se puede observar. Ahora se continúa con su membrana basal, que se le conoce como la membrana de Bowman. A continuación, la mayor cantidad de la córnea está compuesta por el estroma, que es propiamente dicha la córnea, es el estroma de la córnea, este es un tejido denso modelado, sus fibras están ordenadas y orientadas prácticamente para que sea transparente. Como se puede observar aquí, este es un segmento de este estroma. Se puede observar, aquí este es un fibroblasto. Estas son las fibras de colágeno organizadas de manera longitudinal. Estas también. Sin embargo, estas están en sentido octogonal o, bueno, perpendicular a estas, como se puede observar, estos puntos. Eso le proporciona la transparencia y el paso de la luz hacia la retina. Se continúa entonces este estroma con lo que es la membrana de Descemet y a continuación con el endotelio, un tejido plano simple. Este es el limbo esclerocorneal, que en la córnea se continúa con la esclerótica a través de este limbo esclerocorneal, donde podemos observar la primera capa que habíamos visto, que era el plano estratificado, se va adelgazando, se elimina igualmente el endotelio, pero la membrana de Descemet, que era la final, se continúa ya con lo que es el ligamento pectíneo y pasa a lo que es ser la esclerótica, ¿no? La esclera, rápidamente comentamos, esto está al revés. Esto es lo más externo y esto es lo más interno. A diferencia de esta imagen, que esto es lo más externo y esto es lo más interno. La esclera tiene 3 capas. La episcleral, que es tejido conectivo laxo, la sustancia propia, que es de tejido denso no modelado, y lo que es la supracoroides o también la lámina fusca, que es tejido conectivo, que hay alta presencia de células, entre ellas los melanocitos, fibroblastos y entre otros. Luego continuamos con lo que es la túnica vascular, donde es de color, lo que está del color rojo, ¿ya? Está compuesta por lo que es el iris, el cuerpo ciliar, que es un engrosamiento de esta capa que es la coroides, bueno, de esta porción que es la coroides, ¿ya? Ahora vamos a hablar del iris. Bueno, aquí se puede ver otra vez que es el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. Aquí este es el iris. Ya, vamos a ver que el iris, ya, le hemos hecho un corte para poder observarlo. Esta es la parte, digamos, más medial, ya, más medial, y tiene su parte más periférica, ¿no? Esta es la parte más medial del iris, donde podemos observar que este es el borde anterior, su borde anterior, su borde anterior, su borde posterior. Entonces, en su borde anterior vamos a ver que carece de endotelio, no tiene un endotelio propiamente dicho, hay alta cantidad de fibroblastos y sobre todo de melanocitos, ¿ya? Luego se continúa con lo que es el estroma de tejido conectivo laxo, donde hay también alta cantidad de melanocitos, macrófagos y está muy vascularizado, ¿ya? Se puede observar aquí lo que es un tejido muscular liso, que es propio de, o es probablemente de lo que es el esfínter de la pupila, que es más medial, en la parte del, del iris, ¿ya? Y lo que está oscuro es el epitelio pigmentario, ¿no? Que está compuesto por epitelio pigmentario anterior y posterior, ¿ya? Hay una línea imaginaria que lo bifurca o lo divide. No lo bifurca, lo divide, perdón. Entonces,
Estas células epiteliales, ya, vemos que el epitelio pigmentado anterior también se le conoce como mioepitelio. Mioepitelio, ya, que en su parte apical le va a proporcionar una especialización para que se pueda unir a las células musculares lisas, que son propias de lo que es ya el esfínter, perdón, el músculo dilatador de la pupila. O sea, el músculo dilatador de la pupila sí se va a unir a lo que es el epitelio, y lo que es el esfínter directamente, como se observa, no se une, sino que está alrededor del estroma, alrededor del tejido conectivo. Aquí se puede observar mucho mejor, ¿ya? Lo que está más en el medial, ya llegando a lo que es la pupila, ya lo que está más medial en el iris es el músculo esfínter de la pupila, mientras que lo que está más periférico es el dilatador de la pupila, ¿ya? El esfínter de la pupila es para luces, para luces brillantes, mientras que el músculo dilatador de la pupila es para luces más tenues, ¿no? Reacciona con luces más tenues. Aquí también se puede observar, ¿no? El esfínter de la pupila no toca directamente lo que es el epitelio, sin embargo el dilatador sí, mira. El músculo dilatador, las fibras musculares lisas, sí están en contacto con lo que es el epitelio. Continuamos. Luego, como habíamos visto, ya era iris, y hablamos, ahora continúa el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar. Muy bien, el cuerpo ciliar tiene su capa más interna, su capa más externa, perdón, su capa más externa, su capa más interna, tiene estos procesos ciliares que forman el líquido o el humor acuoso, y se puede observar que está conformado por su capa externa, que como ya dije, es el músculo ciliar, y tiene porciones este músculo, de acuerdo a las funciones que proporciona, porque este músculo lo que hace es, como decir, acomoda el cristalino. Entonces, en su porción meridional, que es la más de fibras musculares más externas, estiran la que es la coroides, en su porción radial aplanan el cristalino y permiten lo que es la visión profunda. La porción circular, que es la más interna, tensa el cristalino, lo que permite una visión más cercana. La capa interna está compuesta, como se puede observar, por tejido conectivo, fibras elásticas, colágenas, macrófagos, granulos de melanina, y se prolongan hasta lo que son los procesos ciliares, que son estos de aquí, que ya les he dicho, o ya les he comentado. Entonces, luego de ello, tenemos lo que es el epitelio, un epitelio también bistratificado, donde el externo, acá se puede observar, el externo es el que contiene el pigmento, y el interno carece de pigmento. El interno, que se puede observar más hacia el exterior, pero por la disposición está más medial al ojo, así que por eso se le llama interno, pero podríamos decir que es el más externo del músculo, pero no, es el más interno. Entonces no está pigmentado, y se va a continuar hacia acá con el iris, ¿no? Hacia el tejido epitelial biestratificado del iris, ¿no? Como se puede observar. Bueno, ahora continuamos con la última capa, la capa más interna, que es la retina. Podemos observar que es de color amarillo, ¿no? A su vez, esta se compone de dos capas, que es la más externa, viene a ser el epitelio pigmentario de la retina, la más interna viene a ser lo que es la retina neural. La hora serrata divide la porción más anterior, que viene a ser la retina, la porción de la retina ciega, y la porción posterior viene a ser la porción visual de la retina. Entonces, a su vez, vamos a ver, toda la retina está compuesta por 10 capas en total. Para manera didáctica lo vamos a explicar, o lo voy a explicar de la siguiente forma. Tenemos 4 células principales, o bueno, 4 disposición de células principales, en realidad. Por ejemplo, tenemos el epitelio pigmentario de la retina, vamos a entender lo que está externamente, siempre externamente. Luego de ello continúa lo que es la coroides, mediante la lámina o la membrana de Broch.
Luego tenemos aquí los fotorreceptores, que son los bastones y los conos. Tenemos las células bipolares y las células ganglionares. Muy bien, tenemos células de asociación que están entre las fotorreceptoras y las bipolares. Encontramos a los horizontales. Entre las bipolares y las ganglionares encontramos a las amacrinas. Entre las horizontales y las amacrinas encontramos a las interplexiformes. Bien, esas son de asociación. Ahora tenemos a las células de sostén, que son los microcitos, los astrocitos y las células de Müller. Muy bien, veamos que las células de Müller son grandes. Entonces, vamos a tomar ahora estas capas, ¿ya? Pero vamos a explicarlos no de manera ordenada, sino de una manera que se pueda entender. Por ejemplo, el epitelio pigmentario de la retina, lo más externo. Ahora, capa nuclear externa. Aquí están los núcleos de las células fotorreceptoras, o sea, de los bastones y los conos. Luego, en la nuclear interna, tenemos los núcleos de las células bipolares. Nuclear interna porque está más al interno. Tenemos lo que son plexiformes. Cuando se dice plexiforme es porque ocurre aquí lo que es la sinapsis de estas células. Por ejemplo, aquí ocurren sinapsis entre las células fotorreceptoras y lo que son las células bipolares, receptoras, sinapsis entre bipolares y ganglionares, lo que es las plexiformes. Luego de la capa ganglionar viene la capa de las fibras del nervio óptico, ya, donde las células ganglionares hacen sinapsis con esas fibras que llevan la información ya al tálamo, luego al lóbulo occipital, donde está la corteza visual. Muy bien. Aparte de estas capas, están las capas limitantes, ¿ya? Observen la célula de Müller y entre la plexiforme externa y la capa nuclear interna se ubica esta limitante, ¿no? La limitante externa. Y la célula de Müller también da lo que es la limitante interna, ¿ya? La limitante o la membrana interna. Ahora sí, entendiendo esto, vamos a observarlo de una mejor forma. Se observan aquí las 10 capas de la retina. Miren, esta es la coroides, esta es la lámina vítrea de la membrana de Broch, ¿ya? Entonces observamos que esto es más externo, ¿ya? Aquí está el epitelio pigmentario de la retina, por estas células epiteliales, ¿ya? Se continúa con lo que es la limitante externa, que lo determina que es la célula de Müller, la limitante externa. Luego sigue la nuclear externa, con los núcleos de los bastones y los conos, la capa plexiforme externa, donde está la sinapsis entre las células bipolares y las fotorreceptoras. Luego se ubica la capa nuclear interna, donde están los núcleos de las bipolares y células amacrinas. La capa plexiforme interna, no están las sinapsis entre células ganglionares, células bipolares y células amacrinas. La capa ganglionar, donde están las células ganglionares, los núcleos de las células ganglionares, y luego lo que es las capas de las fibras del nervio óptico, donde se van los axones de estas prolongaciones de las células ganglionares. Y la última capa, que como hemos dicho, se la da pues la célula de Müller con su limitante de la membrana interna o la membrana interna propiamente dicha. Observamos que a la izquierda vemos estas dos células fotorreceptoras que hemos dicho que son los conos y los bastones. La luz ingresa, estas células contienen dos segmentos, el segmento externo y el segmento interno. En estos segmentos se van a encontrar, en el externo se encuentra lo que es toda la maquinaria especializada en la fotorrecepción para describir las imágenes que se van a enviar luego por sinapsis en el segmento interno por sinapsis hacia el nervio óptico, ¿ya? Entonces estas están encargadas de la fotorrecepción, encargadas del material metabólico directo, porque tienen un núcleo, tienen gran porción o gran cantidad de organelas encargadas de sostener, darle nutrientes y mantener lo que es la misma célula.
producir proteínas, entre otros. Y bueno, la capacidad de esta célula de bastón es proporcionar lo que es de acuerdo a la luz que recibe, emitir, o procesar luz blanca en blanco y negro, o imágenes en blanco y negro, perdón, y el cono es imágenes a color, ¿ya? Debemos observar también que en el segmento externo poseen unos discos que le permiten recibir ser fotosensibles, recibir estos estímulos para poder, mediante procesos químicos, enviarlos como impulsos eléctricos, ¿ya? Están llenos, estos discos membranosos están llenos de unas proteínas que se llaman las rodopsinas, que son proteínas fotosensibles. Muy bien. Continuamos. Ya. Muy bien. Aquí vemos, por ejemplo, hemos dicho que no en todas las capas de la retina, la capa de la retina se observan las 10 capas. Existen estas depresiones, ¿ya? Existen estas depresiones se llaman la fóvea que es especializada en contener bastones, en contener conos que permiten solamente el recepcionar y procesar lo que es la luz y procesar imágenes de color, ¿ya? Eh, en esta fóvea, o sea, en toda la capa de la retina siempre encontramos una relación de 16 bastones, un cono. Entonces aquí encontramos algo diferente, aquí está mucho más especializado en lo que son solamente conos que procesan las imágenes a color, ¿ya? Para eso es la fóvea. Es una zona especializada para el color, para el epitelio, bueno, para el color. Aquí vemos en este preparado histológico lo que es la fóvea, donde no están las 10 capas, y aquí se ve el endotelio de la arteria, de una arteria, de la arteria retinal, de la retina, que se ubica entre estas capas, ¿no? La capa ganglionar, la capa, la capa de las fibras del nervio óptico ganglionar y la plexiforme interna. Muy bien, esta también es otra imagen donde muestra la salida del nervio óptico. Estas son las fibras nerviosas del nervio óptico hacia allá, pues, el cerebro, ¿no? Ahora unas estructuras accesorias del ojo, que no tan accesorias, digamos, pero son unas estructuras muy importantes. Vemos aquí, ya hemos descrito lo que es la córnea, ¿no? Es una estructura transparente. Ahora vamos a ver esta estructura que también es, digamos, transparente por la disposición de sus fibras del cristalino. Vamos a describir sus capas. Asimismo, podemos observar aquí que es un órgano que está suspendido mediante un ligamento de suspensión del cristalino, que está formado por unas fibras zonulares, que ya las habíamos comentado que están cerca al cuerpo vítreo, ¿ya? Eh, y bueno, vamos a hablar del cristalino. El cristalino es esta estructura que es biconvexa, ¿no? Se puede ver biconvexa hacia ambos lados, tanto externo como interno. Posee 3 capas, una cápsula que es la más externa, un epitelio subcapsular y lo que son ya las fibras del cristalino. En la cápsula es rica en proteoglucanos, colágeno tipo 4, elastina, como dice ahí, y bueno, justo en la parte más superior e inferior, ¿ya? Ocurren engrosamientos que le permiten insertar ahí lo que son estas fibras zonulares que habíamos comentado que forman el ligamento suspensorio del cristalino. Muy bien, y aquí podemos observar, después de esta capa viene lo que es el epitelio subcapsular, que está compuesta por estas células cilíndricas que hacia el interior muestran, o sea, hasta hacia su zona apical, porque su zona apical es más al interior, muestran esta disposición
hacia lo que son las fibras del cristalino, hacia la capa más interna. Luego migran estas células y se convierten en las fibras del cristalino, que son estas estructuras celulares prismáticas, hexagonales. Tienen 6 lados, son prismáticas, y su disposición determina la transparencia que tienen, además de que contienen una proteína que se llama la cristalina, que permite también esta transparencia, pero mientras migran más hacia el ecuador, estas células van perdiendo o se van condensando, donde van perdiendo el núcleo y van perdiendo las organelas que les permiten eso, ¿no? Muy bien, ahora sí, vamos a hablar también de la conjuntiva. Como último, hay muchas más, pero vamos a hablar de la conjuntiva, que es muy importante que se entienda que es la capa más externa, digamos, está envolviendo o es periorbitaria a la córnea, ¿ya? O sea, no está envolviendo la córnea, sino está en la periferia de ella, envolviendo lo que es la esclera, que está por dentro, o la esclerótica. Se ubica aquí proporcionándole lo que es una mucosa, una capa mucosa, es un tejido epitelial cilíndrico estratificado. Acá está equivocado, dice células calciformes, pero es caliciformes, con células caliciformes. Es un epitelio efectivamente estratificado cilíndrico con células caliciformes, lo que le proporciona un ambiente, digamos, humectado. Muy bien. Bien, ahora vamos a hablar sobre el sentido del tacto. El tacto es un sentido corporal con el cual vamos a percibir diferentes sensaciones de contacto, ¿no? De presión, de temperaturas, ¿no? De frío, de dolor, entre otros, ¿no? Vamos a hablar también un poco así a grandes rasgos sobre la piel, eh, y también pues vamos a hablar sobre estos corpúsculos, los cuales nos confieren, ¿no? Esta sensibilidad, ¿no? En cuanto quizás por el frío, ¿no? Cuando tocamos quizás una superficie caliente, ¿no? Lo sentimos, ¿no? Bien. Ahora, vamos a hablar sobre la piel. Sabemos que la piel va a estar compuesta por 3 capas, ¿no? Lo que es la capa de la epidermis, que es la superficial, que en este caso sí la podemos visualizar. Vamos a encontrar la dermis y por último la hipodermis, ¿no? Vamos a hablar primero sobre la epidermis. La epidermis se va a dividir en lo que es piel gruesa y piel delgada. Contiene sus 5 estratos, la piel gruesa, y 4 estratos, la piel delgada. ¿Cuáles son? Bueno, encontramos acá el estrato córneo, ¿no? Que es el más superficial, está compuesto como de 50 70 capas, ¿no? Encontramos también células muertas, es decir, escamas, ¿no? Como se les conoce. También vamos a encontrar lo que es un estrato lúcido, que es una capa transparente, delgada, que es muy importante porque la piel gruesa la contiene, pero la piel delgada no. Eso es lo que la diferencia, ¿no? Entre piel gruesa y piel delgada también, ¿no? Vamos a encontrar lo que es el granuloso. Esta parte de acá tiene lo que son acá vamos a encontrar lo que son las células nucleadas, ¿no? Y algo importante es que vamos a encontrar gránulos basófilos de queratoyalina, ¿no? En esta zona de acá. Bien, vamos a encontrar también el espinoso, que está compuesto por varias capas, como de 3 a 5 capas. Y por último vamos a encontrar lo que es la membrana basal, o sea, no membrana basal, perdón, sino el estrato basal, ¿no? Este estrato basal en el cual vamos a encontrar, acá es donde se van a centrar o donde van a originar las células de Merkel. Estas células de Merkel son mecanorreceptores en la cual nos confieren sensibilidad en el tacto, más que todo en las yemas de los dedos, ¿no? Bien. Y bueno, si es que hablamos así, tanto embriológicamente, estas células de Merkel se derivan de las crestas neurales. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la dermis. La dermis, así a grandes rasgos, sabemos que tenemos una dermis papilar y una reticular, ¿no? Bien, acá vamos, sí evidenciamos lo que es la dermis papilar, ¿no? Y más abajito encontramos lo que es la dermis
reticular, ¿no? Bien, también vamos a encontrar lo que es una hipodermis. Sabemos que la hipodermis vamos a contener lo que es en abundancia, perdón, tejido adiposo, que también va a estar revestido por un tejido laxo, ¿no? Entonces son esas dos estructuras que me conforman a la hipodermis. Y en cuanto a la piel, como ya les mencionaba antes, son cuatro estratos, ¿no? Que a diferencia de la piel gruesa, vamos a encontrar el estrato córneo, pero ya no va a ser 50, 70 capas, sino van a ser de 3, perdón, de 7 a 10 capas, ¿no? De 3 a 10 capas o de 7 a 10 capas, ¿no? Entonces es algo también, es una característica lo cual diferencia entre la piel gruesa y la piel delgada. No vamos a encontrar no vamos a encontrar este estrato lúcido, ¿no? Como también ya les mencionaba, solo estrato córneo, lo que es el granuloso, el espinoso y por último el basal, ¿no? Y bueno, y lo mismo que contiene, ¿no? Dermis, tanto papilar reticular y la hipodermis, ¿no? Bien. También vamos a hablar sobre los corpúsculos, ¿no? Pero en sí también a grandes rasgos. Vamos a encontrar los corpúsculos de Krause, los de Pacini, Ruffini, Meissner y las terminaciones nerviosas, ¿no? En cuanto a los corpúsculos de Krause, como los podemos ver acá, son corpúsculos pues táctiles, ¿no? En la cual van a estar encontrados, bueno, se van a localizar, perdón, a nivel del hipodermis, pero de la parte profunda, ¿no? Y son receptores del frío, ¿no? Pero si hay un frío ya intenso, ya estos me van a excitar pues a los receptores del dolor, que en este caso serían las terminaciones nerviosas, ¿no? Bien, vamos a encontrar los corpúsculos de Pacini, estos también de acá que estamos señalando, y básicamente son receptores de la presión y de la temperatura, pero en este caso del calor. Bien. También vamos a encontrar lo que son los corpúsculos de Ruffini, ¿no? Estos que estoy señalando acá. Ahora, estos corpúsculos de Ruffini son receptores también del calor, ¿no? Al igual que los de Pacini, ¿no? Bien, en estos corpúsculos de Meissner, ¿no? Estos que encontramos acá van a estar localizados pues en la dermis papilar, muy importante, acá como lo podemos observar, y son receptores de la presión, ¿no? Y del tacto, y se encuentran pues estas que digamos más desarrollados a nivel de la punta o del ápice de la lengua y de los dedos, ¿no? Bien, y en cuanto a las terminaciones nerviosas, van a ser receptores del dolor, ¿no? Y se encuentran, bueno, localizadas ya en la dermis reticular, estos que estoy señalando. Bien. Ahora veremos lo que es la parte del gusto. La lengua tiene un vientre y un dorso. El vientre sería la parte que está en el piso de la boca y el dorso sería el que se encuentra en la superficie. Con respecto a la anatomía de la lengua, es una estructura muscular. Además, forma parte del suelo de la cavidad oral y parte anterior de la orofaringe. Y es de forma triangular. Embriológicamente, la lengua, su formación se hace de una manera inusitada, con la participación del primer y tercer arco y de las somitas occipitales, que son bloques o segmentos musculares asociados con la columna vertebral en desarrollo. Los corpúsculos o botones gustativos son las estructuras responsables de percibir los sabores y están formados por 3 tipos de células. Las células sensoriales o células gustativas son las únicas sensibles a las moléculas que generan el sabor. En la lámina de la izquierda de los botones gustativos encontramos un poro gustativo, microvellosidades, células de soporte, una célula gustativa, célula basal y una fibra nerviosa aferente. En el dorso están las papilas gustativas y la superficie tiene una membrana basal y una célula poligonal. La superficie de la lengua es estratificado plano húmedo. Ahora en la lámina de la derecha encontramos 4 tipos de células: caliciformes, filiformes, fungiformes y foliaras.
En las caliciformes tienen un revestimiento plano estratificado que puede estar ligeramente queratinizado. Cada papila está rodeada por una hendidura o surco. En sus paredes laterales están los corpúsculos gustativos. El tejido conectivo cerca de las papilas contiene glándulas de von Eber cerosas. Las filiformes están revestidas de epitelio plano estratificado, muy queratinizado. Estas no contienen corpúsculos gustativos. Las fungiformes poseen epitelio plano estratificado con corpúsculos gustativos. Las foliadas poseen un epitelio plano estratificado con abundantes corpúsculos gustativos. En las hendiduras de estas papilas desembocan las glándulas cerosas. Ahora continuaremos con la parte que es del olfato. El olfato está en el dorso de la nariz. En ella hay un vestíbulo que es el orificio de entrada de la nariz. La nariz es uno de los primeros órganos que se desarrollan en el embrión humano. Esta surge del prosencéfalo. En la cuarta semana, los engrosamientos ovales bilaterales del endodermo superficial, blocadas nasales, inicialmente son convexas. Estas posteriormente se estiran para producir una depresión plana en cada una de ellas. Hay una proliferación del mesenquima de los márgenes de las cloacadas, lo que produce elevaciones de forma de herradura. Aquí se van a formar dos prominencias, una prominencia nasal medial y una prominencia nasal lateral. En la quinta semana, la proliferación del mesenquima en las prominencias maxilares hace que se alarguen y acerquen medialmente entre sí con las prominencias nasales. Ahora veremos lo que es la histología de la cavidad nasal, que se divide en limitaciones de derecha e izquierda. Además, esta está revestida por células que producen moco y los 2/3 son respiratorios y el último tercio es olfatorio. En la siguiente lámina histológica encontramos las células caliciformes. También se puede diferenciar claramente los cilios, un epitelio, la membrana basal y el tejido conjuntivo. En el área olfatoria, situada en la región superior, encontramos epitelio olfatorio, que contiene 3 tipos de células de sostén, células basales y células olfatorias. En la parte más alta de la nariz está la mucosa olfatoria y lo veremos histológicamente de arriba hacia abajo. En el piso de la fosa anterior encontramos un hueso o el hueso. También vemos una lámina propia que contiene fibrocitos, fibroblastos, vasos sanguíneos y también hay una glándula serosa pura que se llama o la conocemos como glándula de Bowman. También encontramos una célula de Schwann que en su citoplasma tiene varios axones. Esta célula recoge varios axones y se dice que no son mielinizados. También encontramos una célula basal, una célula olfatoria receptora, también células sustentacular, también encontramos una dendritas, la vesícula olfatoria, también encontramos cilios olfatorios, microvellosidades y por último el conducto de la glándula de Bowman. Esto sería todo por parte del grupo 5. Muchas gracias.